vamos a comenzar un debate. Tenemos un conjunto de preguntas aquí en el chat y en el Twitter. Hay una pregunta que se repite y que nos piden que, aunque yo ya lo he comentado, al menos la posición oficial de la Sociedad Española de Cardiología ha sido en pro de las guías europeas, pero todos incluso se plantean preguntas a cada uno de vosotros de cuál es vuestra posición personal en este debate actual, que quizás sea más debate que lo que pueda ser en la realidad. ¿Cuál es vuestra posición? Podemos empezar, Eduardo, tú que has hecho incluso un comentario muy comentado en la página web de la SED respecto a guías que no guían. ¿Cuál es tu posición? Bueno, partiendo de la base de que las guías no son la Biblia, sino simplemente son guías o directrices, es evidente que tenemos que estar de acuerdo con las guías europeas, puesto que están adaptadas a nuestro entorno, tienen la gran ventaja de que facilitan el tratamiento al tener una serie de objetivos a los cuales el paciente y el médico tienden a llegar, y por lo tanto eso les estimula a intentar tratamientos con el fin de lograrlos, mientras que las guías americanas son un poquito más nihilistas, es decir, pon la estatina, ellos son como los del oeste, dispara y vete, pues aquí pon la estatina y olvídate de lo demás. Quizá para nuestra mentalidad y para nuestra práctica son más útiles las guías europeas, y además la Sociedad Española de Cardiología se ha adherido a ellas, y no solo la Sociedad Española de Cardiología, sino la Sociedad de Aterosclerosis y muchas otras relacionadas con los lípidos y con las enfermedades cardiovasculares se han adherido a las europeas, y por tanto yo creo que deberíamos adherirnos a las europeas, aunque no son tan distintas. Al final, el tratamiento que vamos a hacer a los pacientes es darles estatinas y conseguir las cifras de LDL lo más bajas que podamos con los medicamentos de que disponemos y con la tolerancia de los pacientes a las estatinas. Después, cuando tengamos los inhibidores de PCSK9 disponibles, será otra nueva era, como habéis dicho muy bien todos. Fernando, ¿cuál es tu posición? Bueno, yo creo que ambos documentos son grandes documentos y por tanto no se puede decir uno blanco y otro negro. Tienen aspectos muy positivos ambos dos. Yo creo que hay que entender el documento americano como un intento de aumentar el consumo de estatinas, porque están infrautilizadas en este momento. Y por tanto yo creo que ellos señalan ya desde el prólogo que la intención del documento no es hacer un manejo global de la dislipemia, sino que la intención es aumentar el uso de estatinas, y por tanto el documento americano señala 4 grupos muy claros donde debemos utilizarlas. Sin embargo, yo creo que tiene un error, que es olvidar el LDL como objetivo. Te dejo que se me va la voz. Bueno, yo creo, esto pasa cuando hay dos guías que se supone que son muy autoritarias. Las guías son autoritarias y están basadas en la evidencia, y cuando dan unas recomendaciones distintas, lo único que hacen es crear confusión, con lo cual yo creo que un suspenso para los dos, ¿no?, por no ponerse de acuerdo. Esto es el primer punto, ¿no? Y después, lo segundo es que yo estoy en Europa y para mantener el orden tenemos que seguir las guías europeas, y además estoy totalmente de acuerdo con ellas, ¿no? Pero las otras no dejan de tener su punto de razón, ¿no?, por lo que tú decías de la baja utilización de estatinas en enfermos en prevención secundaria. Tendrían que ser el 100%, excepto los que no son tolerantes, tendrían que estar tomando estatinas, ¿no?, porque han demostrado un beneficio, y además el beneficio de las estatinas no necesariamente es solo la reducción del colesterol, o sea, tienen otros efectos pleiotrópicos, tienen efectos antitrombóticos, tienen efectos antiinflamatorios, tienen efectos de sabe Dios qué, ¿no? Con lo cual, probablemente el compromiso de unir las dos guías es, uno, en prevención secundaria todos los enfermos tienen que tener alguna estatina, sobre todo en periodos de riesgo, antes de un cateterismo, durante el síndrome coronariano agudo, etcétera, ¿no? Y después, si esto no es suficiente con unas dosis que son relativamente bajas y no tiene efectos secundarios, entonces hay que ir al segundo objetivo de conseguir los niveles adecuados de LDL, porque esto está demostrado, o sea, no hay vuelta de ojo, ¿no? Muy bien, una vez que hemos hecho este comentario inicial, porque se estaba repitiendo continuamente aquí en el chat y siempre este comentario en concreto siempre se dice cuál es la posición, también hay varios comentarios respecto a la eficacia. Esta eficacia que hemos comentado, que son en diferentes escenarios, de diferentes dosis de estatinas, diferentes estatinas, en ausencia de estatinas, ¿es así
o incluso hay varios comentarios respecto a un estudio en donde evolocumab más atorva 80 más ezetimibe frente a evolocumab más atorva 10 o frente a evolocumab más dieta. Es decir, es uniforme en los distintos escenarios esta reducción del 60, o como esto actúa a través de un receptor, los cambios en la downregulación o sobreexpresión del receptor también podrían condicionar el efecto del fármaco. ¿Qué te parece, Fernando? A ver, yo creo que los estudios nos dicen, tanto fase 1, fase 2 como fase 3, que la actividad, la reducción del colesterol, la eficacia es extremadamente homogénea, mucho más homogénea para otros fármacos. Y, por tanto, es excepcional aquellas personas que responden a las dosis estándar de estos fármacos menos de un 35-40%. Prácticamente todo el mundo responde de forma muy homogénea. Sí que es cierto que cuando los sujetos que están tomando estatinas inducen la producción de PCSK9, porque PCSK9 y el receptor LDL están coordinadas su expresión. Y, por tanto, en aquellos sujetos que están tomando estatinas simultáneamente, recuperan la concentración de PCSK9 antes que aquellos sujetos que no están tomando estatinas. Y, por tanto, es posible que en aquellos sujetos que estén tomando estatinas la dosis pudiera ser en el futuro algo mayor o la pauta de administración algo diferente que en aquellos sujetos que no estén tomando estatinas. Pero pensemos que este es un fármaco que en el 99,9% de los casos va a estar asociado a estatinas, porque va a ser un fármaco de segunda o tercera línea, y por tanto lo que se está buscando es las pautas de administración, fundamentalmente la dosis y las pautas de administración en aquellos sujetos que van a estar en dosis altas de estatinas. Por brevedad, es un fármaco muy homogéneo con respecto a su eficacia. Otra pregunta que se plantea reiteradamente es la de la seguridad. Incluso aquí dos preguntas seguidas para José Luis. ¿Tenemos datos suficientes que en un tratamiento biológico, como si esto es un monoclonal, la presencia o no de anticuerpos en plasma, la seguridad, qué datos tenemos hasta ahora y cuál es tu percepción respecto a la seguridad de estos fármacos? Reitero lo que dije antes, ¿no? Hasta ahora lo que hay son estudios en donde es absolutamente diáfano que no ha habido efectos secundarios, ¿no? Pero estamos hablando de tratamientos que van a tener que seguir durante mucho más tiempo. O sea, el que tiene el candidato a recibir un tratamiento con inhibidores de la PCSK9 es prácticamente para toda la vida, porque no curan, ¿no? Y estos son enfermos que van a tener llámale fenotipo de hipercolesterolemia, llámale intolerancia a las estatinas, lo que sea, van a ser enfermos con colesterol LDL muy alto y esto no se cura, se controla las cifras de colesterol, ¿no? Y no tenemos ni idea lo que pasa a más de un año de distancia. De hecho, la mayor parte de los estudios que hay son unos poquitos meses, ¿no? Y sorpresas en la medicina, pero sobre todo en el ámbito de la cardiología, tenemos todas las que hay, ¿no? O sea, y lo que se ha hecho hasta ahora es lo que había que hacer con este nuevo grupo de fármacos, que es explorar en distintos escenarios clínicos, ver si todos se administran por vía parenteral, si te lo doy cada 2 semanas, cada 4 semanas, cada 3 semanas, con unas estatinas de tratamiento estándar, en enfermos intolerantes a las estatinas, distintas dosis. O sea, se ha estado explorando qué es lo que hay que hacer antes de intentar ir a un estudio demostrar la eficacia clínica, que es lo único que va a valer, porque estos fármacos seguramente las preguntas vendrán después, que es el precio. Y, hay alguna pregunta ahí en el chat, pero antes de eso no sé si Fernando quería hacer algún comentario respecto a la seguridad. Sí, yo por estar totalmente de acuerdo con el doctor López Sendón. Yo creo que tenemos que ser cautos, sin duda. La música es excelente, pero la letra, especialmente la letra pequeña, nos falta. Tenemos algunos datos, por ejemplo, hay al menos 4 personas con homocigotas para PCSK9 que no tienen PCSK9 y por tanto que tienen concentraciones de LDL bajísimas, de 10, 15, incluso menos de 10, y que han hecho y que tienen una vida rigurosamente normal. Esto realmente pues da un poco de tranquilidad, pero sin duda es insuficiente. Y después hay que saber que PCSK9 se expresa no solamente en el hígado, se expresa en el intestino, se expresa en las células del sistema inmune, y la función en esas células se desconoce. Y por tanto yo creo que
que es imprescindible darle más perspectiva. Por ejemplo, en sujetos homocigotos para mutaciones tipo alelo nulo del receptor LDL, es decir, gente que no tiene receptor LDL, los inhibidores de PCSK9 se han probado y no tienen ningún efecto. Es decir, que para reducir el colesterol LDL hace falta que haya receptor LDL. Pero en estos sujetos se sigue viendo reducción de LPA. Lo que quiere decir que la LPA desciende en estos sujetos por un mecanismo, con los anticuerpos monoclonales, por un mecanismo distinto. ¿Cuál? No lo sabemos. ¿Será bueno? ¿Será malo? Yo creo que el tiempo nos lo dirá. Eduardo, ¿querías hacer un comentario? No, quería preguntarle a Fernando y a José Luis, que son expertos. ¿No os parece que va a ser un poquito difícil que cambiemos la mentalidad? Acostumbrarnos a ver pacientes con colesteroles LDL de 30, 35 va a costar bastante, en mi opinión. Yo creo que aquí hay las oportunidades para este nuevo mecanismo de reducir el colesterol están en dos extremos, ¿no? En dos grupos de enfermos o de poblaciones muy diferentes. Uno es el de la hipercolesterolemia intratable, que estás desesperado. Llámale hipercolesterolemia familiar homocigótica, llámale lo que sea. Tienes enfermos que tienen 400 o 500 de colesterol o un LDL 250 y que son, en los casos extremos de estos, después de sufrir no sé cuántos episodios de enfermedad aterosclerosa pues, y amputaciones y tal, pues los tienes en plasmaféresis o hay situaciones desesperadas en las que no cabe ninguna duda que además se va a ser mucho más vamos a ver, se van a tener mucho menos en cuenta los posibles efectos colaterales, ¿no? Porque son enfermos desesperados que tienen un infarto y otro y después una amputación de una pierna y después un ictus y tal, ¿no? Otra cosa es completamente distinta el explorar las cifras mínimas de colesterol LDL, que son dos situaciones clínicas distintas, ¿no? Una es el que estos enfermos que ahora decimos que no somos capaces de bajar el LDL por debajo de 70, es un grupo, y otro es el de ir más allá en todos los enfermos, ¿no? Son dos exploraciones que van a ir muy en paralelos, pero yo creo que en los ensayos en fase 3 de eficacia clínica que están ahora, va más bien a este grupo, de bajar el colesterol a lo mínimo. Y los casos de hipercolesterolemias de estas formidables, yo creo que casi se va a dar por hecho de que van a ser fármacos de uso diario para los pocos enfermos que hay, afortunadamente, con estas cifras de colesterol disparatadas. Sí, yo creo que eso habrá de entrada dos escenarios. Es decir, hay un escenario inmediato para pacientes prioritarios, que con la información que tenemos eso se debe trasladar ya, y es un poco el escenario que José Luis planteaba: hipercolesterolemia familiar, pacientes muy resistentes al tratamiento convencional. Yo planteo el escenario del síndrome coronario agudo en algunos pacientes que tienen niveles de LDL difíciles de controlar o incluso intolerantes a estatinas, es decir, escenarios prioritarios, que es un poco también lo que aquí se plantea. ¿Cuáles serían, con la información que hoy tenemos, los pacientes prioritarios de forma más o menos inmediata? Y ya después, ¿cuál es la traslación en base a los resultados de los ensayos clínicos? Que, como aquí se ha planteado, los ensayos clínicos están en poblaciones con niveles más o menos habituales del LDL, en donde se va a producir una reducción muy intensiva. Que si la teoría lipídica funciona, es que esos pacientes deberían estabilizarse de una forma extraordinaria y reducirse de forma muy significativa el riesgo cardiovascular, más allá de lo que nunca hemos visto con el tratamiento con estatinas, ¿no? Y eso enlaza con esa continua pregunta que están haciendo aquí, es, de forma inmediata, con la información que tenemos, ¿cuál es para vosotros, si fuerais incluso el financiador, en qué pacientes permitiríais, previo conocimiento del precio, pero pensando qué pacientes de entrada permitiríais que estos fármacos se utilizasen antes de que los ensayos clínicos de objetivos duros que están en marcha dispongamos de sus resultados? ¿Qué te parece, Fernando? Yo creo que se han ido un poco señalando. Yo creo que van a ser, en este momento, los candidatos ideales van a ser aquellos sujetos en prevención primaria
que por tener habitualmente un defecto genético parten de concentraciones muy muy altas y por tanto no son controlables con estatinas y por tanto que su concentración de LDL después de estatinas es no tolerable y estamos hablando de cifras por encima de 160, 190 o 200 y por tanto que es imprescindible bajarlo porque hay mucha evidencia. Y después estará otro grupo de sujetos en los cuales con colesteroles LDL más altos pero con un riesgo muy alto porque son diabéticos, fumadores, enfermedad multivaso, por el motivo que sea, y a pesar del tratamiento convencional tiene mucha arteriosclerosis, posiblemente ese sea el segundo grupo de pacientes en el cual va a estar indicado. Por tanto, prevención primaria, LDLs muy altos, prevención secundaria, riesgo muy alto. José Luis, ¿a ti qué te parece postsíndrome coronario agudo, que es un escenario en donde la relación con los lípidos ha sido tan clara y tan... ¿Qué te parecería antes, que después es objeto de otras preguntas, cómo van a modular los resultados de los ensayos clínicos? Pero antes de que tengamos esos resultados, ¿tú cómo verías el escenario del síndrome coronario agudo, por ejemplo? Yo el escenario del síndrome coronario agudo lo veo como un campo de batalla en el que hay que demostrar quién es el que gana. O sea, imprescindible pasar por ensayos clínicos para decir que en 2 meses del síndrome coronario agudo y tal, pues hay que utilizar este tipo de fármacos, porque otras veces se ha fracasado, ¿no? Yo creo que en este momento, sin más ensayos clínicos, las autoridades sanitarias debían de permitir el uso de este tipo de productos en enfermos con hipercolesterolemias refractarias al tratamiento convencional, bien porque no responden al tratamiento, bien porque son intolerantes, pero yo creo que es un grupo, una población en el que no hay que esperar a más, ¿no? Porque por mucho efecto secundario que se pueda tener, el beneficio de bajar las cifras de LDL en estos casos, que bueno, tenemos un punto de referencia ya, ¿no? En unas guías, que es el 190. De LDL, refractario a otro tratamiento, ¿no? En el resto de las situaciones, yo creo que tienes que esperar ensayos clínicos porque se ha mencionado la diabetes, ¿no? En la diabetes, pues tenemos la experiencia de el entusiasmo por mecanismos de acción que eran muy prometedores y después pues tampoco fue tanto como se esperaba, ¿no? Cuando ya hay una población que está tomando los fármacos, en fin, que es otro debate, ¿no? Sí, aunque es un debate con algún fármaco, esto es una diana pero clara. Fíjate, en los síndromes coronarios agudos, con los tratamientos que tenemos ahora, si quitas los enfermos con insuficiencia cardíaca o shock y los enfermos que tuvieron un paro cardíaco extrahospitalario, estos son invencibles. Hay una mortalidad del 1% a los 3 meses. Entonces ahí, y de esa mortalidad al 1% a los 3 meses, o 2% o 3% al año, la mitad no es por causas cardiovasculares. Entonces, en el síndrome coronario agudo se ha avanzado tanto que ahora es muy difícil demostrar algo más. Y fíjate que hay tratamientos, el ticagrelor, el prasugrel, etcétera, el rivaroxaban, si quieres, que no los estamos utilizando todo lo que a lo mejor nos gustaría porque hay una restricción económica, porque el tratamiento pues del ticagrelor, que es 90 euros al mes, pues será un juego de niños con el coste de estos fármacos que no lo sabe nadie. No sé si aquí hay gente de la industria, seguro que no sabéis los precios, pero estáis pensando en, cuando se tiene una cosa que simplemente rompe todos los esquemas por el posible beneficio que puede tener, pues el precio también tiene que ser el adecuado. Eduardo, ¿a ti qué te parece cuáles serían los pacientes prioritarios? Por ejemplo, en ese contexto que se comentaba antes, a mí me preocupa, me sigue preocupando, a pesar de que el tratamiento, como se ha comentado, de la cardiopatía isquémica crónica estable es muy bueno, si están óptimamente tratados, pero hay pacientes que pueden no tolerar estatinas y después hay algún grupo de pacientes que siguen con LDLs elevados. ¿Cómo lo verías? Como decía Fernando, en prevención primaria, en prevención secundaria, pacientes que a pesar del tratamiento mantienen LDLs por encima de 160, de 190. ¿Cómo sería con la información disponible hasta la actualidad? Los 2 escenarios que dijo Fernando son exactamente aquellos en los que yo pensaría en utilizar estos fármacos. Pero en cuanto a la cardiopatía isquémica aguda, José Luis, ¿qué te parece la rapidez de reducción del colesterol LDL? Porque a lo mejor tiene importancia el reducirlo rápido. Sin duda.
sin duda alguna, ¿no? Pero en la insuficiencia cardíaca te va a dar igual. En el enfermo que tiene un paro extrahospitalario y que llega inconsciente al hospital te va a dar igual. Y en los otros, con lo que estamos haciendo, la mortalidad es del 1% en el hospital. Si ahora nos estamos planteando si estos enfermos tienen que siquiera pasar por la unidad coronaria, ¿no? Con lo cual, pues, no sé, yo esto lo veo más para situaciones extremas mientras no se demuestre un beneficio en otras poblaciones. Y es arriesgado el estudiar el síndrome coronario agudo por esta característica de que los enfermos ya se ha investigado tanto y se ha conseguido tanto y se ha fracasado otras veces, pero se ha afinado tanto el tratamiento que demostrar más es sin duda es un nicho de enfermos que son todavía le queda un posible beneficio extra al control de la aterosclerosis y la reducción del LDL, pero el margen es tan pequeño que... Sí, quizás ahí lo que hay es que seleccionar a subgrupos que están por seleccionar que tienen un riesgo que se escapan de la media. Probablemente pacientes que han tenido síndrome coronario agudo o son intolerantes a estatinas o a pesar del tratamiento con estatinas o no mantienen los pudiste revascularizar del todo o tal, pero ya estamos hablando de subgrupos otra vez de pacientes. Más que subgrupos es pacientes individuos, sí, más que grupos, ¿no? Bueno, era un poco como el comentario anterior de si tenía un LDL por encima de 190, casi también son individuos, ¿no? Son individuos, es decir, que realmente... Claro, pero fíjate, probablemente el esquema de marketing, por decirlo de alguna manera, y el marketing en este caso, los socios son múltiples, o sea, son las casas comerciales con sus inversores detrás que tienen que invierten para avanzar la medicina y si no avanza la medicina y si no obtienen beneficios, no van a invertir más y la medicina nunca termina de avanzar. Una cosa es que controlemos un problema y entonces nos tenemos que ir a otro campo, pero está el enfermo que tiene una opinión y va a tener una responsabilidad también en una enfermedad crónica, estamos los médicos y está el que tiene el dinero, ¿no? Y probablemente ahora hay muchos ejemplos en nuestro entorno en donde ves que hay fármacos que se perciben como lo único para controlar algo y el precio no estamos hablando de los nuevos anticoagulantes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los fármacos que hay para la hipertensión pulmonar primaria. Entonces, si comparamos este escenario con la hipertensión pulmonar primaria, el tratamiento por año, pues a lo mejor son 200.000 euros. Y entonces, tú utilizarías ese tipo de tratamiento para otro enfermo que no es primaria, pero que tiene un poco y es secundaria insuficiencia cardíaca, pero ya que estamos, pues es un debate, ¿no? Y es un debate en el que entra el precio del fármaco. Si este fármaco tuviese un precio el doble que las estatinas y tuviésemos una mayor seguridad de que en poblaciones de menos riesgo era seguro, no tiene efectos secundarios a largo plazo, se retiran las estatinas del mercado y se usa esto, ¿no? Pero el escenario es mucho más complejo. Sí, evidentemente las estatinas no se van a retirar nunca del mercado, por lo que han dicho, y esto va a ser añadir a estatinas y quizás en esta fase será identificar qué pacientes prioritariamente en la situación actual y de su riesgo se pueden beneficiar, porque está claro que la clave ya más potente vendrá de los ensayos clínicos, que como aquí también se ha comentado y se está preguntando reiteradamente, ¿a vosotros no os da miedo, y como lo han dicho varias veces, yo no tengo más remedio que plantearos, alcanzar, por ejemplo, en pacientes coronarios, aunque nunca se ha descrito una curva J con LDL, pero sí se ha el ruido de fondo, como ponía aquí, sobre el riesgo, la relación con el cáncer, ¿no os da miedo en pacientes coronarios que podamos manejar niveles de LDL menores de 50, menores de 40, que podría lograrse con estos fármacos? Bueno, miedo no, a mí me emociona, pero afortunadamente, porque es una oportunidad que no tuvimos nunca, ¿no? De todos modos, aquí hay una coincidencia muy buena en el tiempo, y es que el estudio IMPROVE-IT, con simvastatina más ezetimiba y tal, el planteamiento del estudio IMPROVE-IT no es solo la asociación de dos fármacos, uno que inhibe la absorción del colesterol y otro una estatina, ¿no? Es otro también, que es ir más allá de los niveles de LDL de 70. O sea, lo que se espera es un nivel probablemente mucho más próximo a 50 de LDL, porque los enfermos están seleccionados
para ser de ese tipo. Entonces, una de las cosas que vamos a conocer dentro de unos meses, probablemente en noviembre y si no en marzo, es ver si bajando todavía un poco más el colesterol de LDL a unas cifras que están claramente por debajo de las recomendaciones, se obtiene un beneficio o empieza a aparecer una curva J. Y son 20 y tantos mil enfermos durante 5 años. O sea que de lo que dé el estudio vamos a tener una información que va a ser muy interesante. Sí, lo que pasa es que ahí puede ser que la diferencia entre la rama de ezetimibe y la rama de tratamiento con estatina convencional sea tan pequeña que los dos estén a un nivel y eso pueda dificultar ver efecto, ¿no? Sí, pero se va a explorar una parte de la curva. Más baja. Y, o sea, una cosa es el ezetimibe y otra cosa es explorar la parte baja de la curva, de la recta de momento, ¿no? ¿Qué te parece, Fernando, este tema? Porque, a mí me parece apasionante que estamos, lógicamente, lucubrando porque no tenemos información fiable al respecto. Yo creo que habría que distinguir dos cosas. Una cosa es que sea seguro y otra cosa es que sea eficaz. Es decir, yo creo que es seguro, por la información que vamos teniendo, tener 20, 30, 40 de colesterol LDL es seguro, y otra cosa muy diferente es que sirva para algo o para algo bueno. Es decir, que yo creo que el LDL está por algo y, por tanto, bajarlo hasta cero no tendría ningún sentido. Y, por tanto, en algún sitio dejará de existir beneficio. Dicho esto, yo te plantearía que yo veo un escenario no necesariamente de fármaco a largo plazo para toda la vida. Es decir, que yo creo que esto puede ser un antibiótico para la placa. Es decir, los antibióticos van bien, sí, pero cuando tienes infección, este fármaco puede ir bien, efectivamente cuando a lo mejor estar una temporada a 15, 20 de LDL colesterol donde tu riesgo cardiovascular es muy alto porque tienes unas placas muy llenas de lípido puede ser bueno, pero no necesariamente es bueno tenerlo 20 a lo largo de toda tu vida, ¿eh? Y por tanto, como no sería bueno dar el antibiótico toda tu vida. Yo creo que lo que vosotros decís, los estudios en marcha nos van a dar muchas claves de dónde van a ir el futuro, enfermos que lo van a necesitar más o menos de forma continua, enfermos que lo vamos a utilizar a lo mejor temporalmente o en determinadas situaciones o en base a arteriosclerosis subclínica que hemos podido detectar y en base a la evolución de esa arteriosclerosis subclínica modificar el tratamiento. Lo que sí está claro, Fernando, es que barrerán con la aféresis de LDL, supongo, ¿no? Sí, además barrerán con la aféresis y con todos los problemas que la aféresis tiene, porque en realidad la aféresis casi no se hace. La aféresis es algo que está ahí y tiene sus indicaciones, pero la utilización de la aféresis es muy limitada. Yo creo que eso sería quizás el primer escalón que estos fármacos van a cubrir, aunque, bueno, yo creo, y eso coincidía con un comentario aquí del chat, de que podría ser un tratamiento temporal en pacientes de muy alto riesgo, por ejemplo, en el inmediato de un síndrome coronario agudo, donde el lípido puede jugar un papel tan clave en la agregación plaquetaria y en otra serie de cosas, y quizás ahí tener al paciente con 20 o 15 temporalmente podría ser también, y eso es que había aparecido ese comentario en el chat. Lo de la LDL-aféresis. A ver, sin duda los sujetos que tengan mutaciones tipo alelo nulo, homocigotos, eso se va a mantener. Pero incluso los que tengan un alelo nulo y un alelo defectuoso, que pues el beneficio de estos fármacos se sitúa en torno al 30%. Como parten de LDLs por encima de 500, van a seguir necesitando. Es decir, lo que sí claramente va a hacer desaparecer esas indicaciones de LDL-aféresis en aquellos sujetos con heterocigotos con hipercolesterolemías graves no controladas. Claramente. En los homocigotos ya es más discutible. José Luis, ¿qué te parece ese tratamiento así, un no, poco a la carta en función del riesgo? Yo creo que es una hipótesis que de hecho se está explorando ya en este momento con otros productos, ¿no? Que, por ejemplo, hay otra proteína de estas que están relacionadas con la inflamación y con la inflamación de la placa, que es una proteína quinasa, mitogen activated protein kinase o una cosa así, que sabe Dios lo que es, pero es una proteína relacionada con la inflamación de la placa y que tiene muchísima más actividad en los síndromes coronarios agudos, ¿no? Entonces, ahora en estos momentos hay un ensayo clínico en síndromes coronarios agudos con una limitación del tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la posibilidad de dar el tratamiento, que es de horas, pensando en la estabilización de la placa, y es un inhibidor de esta proteína que es los Mapimod, ¿no? Que es y el ensayo clínico ya se ha iniciado, es un ensayo clínico multicéntrico internacional que se llama Latitude y está dirigido por
fundamentalmente por la Universidad de Duke, aunque es un estudio multicéntrico de estos internacionales, y la hipótesis es precisamente esa, ¿no? Dar algo para la inflamación de la placa en el momento en que está inflamada, y luego, pues, tal. No me resisto porque ya hay en el tweet, en el chat, varias veces haciendo lo mismo, aunque vosotros no, la información no la tenemos. ¿Cuándo estimamos que esto puede introducirse en el mercado? ¿Vosotros creéis que se podrá introducir en el mercado con la información que hay en indicaciones muy restringidas? ¿O creéis que, como dice aquí, habrá que esperar a los resultados de los ensayos clínicos que están actualmente en marcha? ¿Tú crees que habrá pacientes prioritarios que en un horizonte relativamente breve podríamos utilizar estos fármacos? ¿O tú crees que ni en prioritarios habrá que esperar al resultado de los ensayos clínicos para comercializar estos fármacos? Yo creo que solo se van a aceptar después de los ensayos clínicos. Fernando, ¿tú crees que habrá pacientes prioritarios y que el financiador permitirá utilizarlos? Yo creo que sí, que antes de los ensayos clínicos en aquellos sujetos que tengan LDLs muy altos, a pesar del tratamiento, yo creo que se autorizará antes de los eventos, antes de los fase 3 con eventos clínicos. Yo también pienso lo mismo, ¿no? Hay situaciones de hipercolesterolemias que son extremas y en los que realmente te ves desesperado, ¿no? Y el enfermo muchísimo más, porque es un paseo por el hospital una vez y otra vez por fenómenos clínicos, episodios clínicos de complicación de la aterosclerosis, ¿no? Entonces yo creo que además estos enfermos, como no son muchos, es muy difícil hacer ensayos clínicos, ¿no? Porque requieren muchos enfermos para ver los efectos secundarios a largo plazo, requieren un tiempo prolongado de estudio, con lo cual yo creo que estos era casi una obligación, ¿no? Con mucho menos información se han aceptado tratamientos nuevos condicionados a lo que pueda venir después. O sea, yo creo que esto tenían que aceptarlo ya porque la información es suficiente y además en los últimos meses ha habido una avalancha de información en este sentido, ¿no? Para el resto, pero tendría que haber unos controles muy estrictos, ¿no? Porque si no, enseguida, vamos a ver, o sea, enseguida sustituyes las estatinas o lo que sea, o la alimentación o el ejercicio o lo que sea, por un fármaco que te pone donde te encuentras más cómodo. No sé cómo decirte, ¿no? Entonces yo creo que claramente para casos, para situaciones seleccionadas, que además se pueden definir muy bien, y está otra vez el valor de 190 refractario a tratamiento, esto tenía que ser un ya, ¿no? Muy bien, vamos a tener que ir cerrando la sesión. Hay muchas preguntas, muchas son reiterativas, son un poco sobre estos temas que hemos comentado. Decir que a los que estéis conectados en Internet, se os agradece que rellenéis la encuesta, que podéis acceder a través del link disponible en la zona del chat. Es un cuestionario muy breve y totalmente anónimo y nos ayuda a nosotros desde la Sociedad Española de Cardiología. Bueno, un poco para finalizar, decir que sin duda esto parece una revolución en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares que podría contribuir ya en pacientes seleccionados, yo también coincido, debería ser o podría ser una prioridad de utilización. Habrá que definir quiénes son esos pacientes seleccionados que con la información disponible en la actualidad puedan beneficiarse. Está claro que el escenario de los ensayos clínicos va a completar el panorama más actual de cómo van a extenderse el uso de este fármaco, pero todos nosotros somos unos convencidos de la teoría lipídica, especialmente en la enfermedad coronaria, en toda la aterotrombosis, pero especialmente en la enfermedad coronaria, y de todo lo que hay en el horizonte. Esto es lo que puede representar una auténtica revolución, un auténtico paso definitivo y consolidado a reducir aún más el riesgo de pacientes que óptimamente tratados ya tienen un riesgo bajo, pero que hay subpoblaciones de pacientes con determinadas formas de hipercolesterolemia, pacientes con reiteración de los síndromes coronarios agudos o con enfermedad aterotrombótica en diferentes territorios, diabéticos, pacientes con dislipemias genéticas, en donde estos fármacos podrían ayudar y pueden ayudar seguro
a contribuir al, como decía antes, al objetivo que todo médico tenemos, que no es otro que prolongar la vida y mejorar la calidad de vida en un sistema, también es cierto, sanitario sostenible. El sistema sanitario público en un país como el nuestro, que es el mayor logro social, nosotros todos debemos intentar incorporar la innovación que aporta valor, y desde una sociedad científica esto es un tema fundamental, identificar innovación que aporta valor a nuestros pacientes, pero dentro de esta visión de sostenibilidad de un sistema sanitario. Pero sí que estoy convencido que en el ámbito cardiovascular esta es, en un horizonte más o menos intermedio, la única esperanza real que parece existir. Por tanto, muchas gracias a todos, a los que estáis aquí, a todos los que habéis asistido y que estáis conectados en el chat. Agradecer a Amgen la colaboración y la sponsorización de esta sesión de la Sociedad Española de Cardiología, y citaros a todos en un nuevo directo desde la Casa del Corazón. Muchas gracias y buenas tardes.